El juicio de amparo es la institución jurídica por la que una persona física o moral, denominada quejosa, ejercita el derecho de acción ante un órgano jurisdiccional federal o local para reclamar de un órgano del Estado, federal, local o municipal, denominado autoridad responsable, un acto o ley que el citado quejoso estima vulnera las garantías individuales o el régimen de distribución competencial entre Federación, Estados y Distrito Federal, respectivamente, para que se le restituya o mantenga en el goce de sus presuntos derechos, después de agotar los medios de impugnación ordinarios. Bueno, esto, en otras palabras, significa que el juicio de amparo es una última instancia que se tiene, una última oportunidad para poder impugnar algún, alguna resolución, alguna acción que considere que está vulnerando sus derechos o sus garantías. Eh, bueno, la última instancia, ya que primeramente pues tiene que haber una apelación. Este juicio tiene su origen el 31 de marzo de 1841 en la Constitución yucateca, en los artículos 8, 9 y 62. El amparo fue establecido en el documento denominado Acta Constitutiva y de Reformas, expedido el 18 de mayo de 1847, con lo cual se introdujeron modificaciones a la Constitución de 1824, cuya vigencia había sido restablecida. Se introduce la llamada Fórmula Otero, mediante la cual la sentencia que otorgue el amparo no debe contener declaraciones generales. Bueno, el doctor Héctor Fixamudio explica de la siguiente manera. Cuando se combate la inconstitucionalidad de disposiciones legislativas, dicha tutela se traduce en la desaplicación del ordenamiento impugnado exclusivamente en beneficio de la parte reclamante. Bueno, podemos entender esto como que cuando una persona recurre al amparo, a un juicio de amparo, eh, el ordenamiento que se está impugnando, la resolución que se está impugnando, no será desaplicada en perjuicio de quien lo está reclamando. Tampoco este nuevo juicio de amparo podrá ser dictado en perjuicio. Siempre será únicamente a beneficio de quien lo está solicitando. Bueno, nuestra Constitución prevé estos juicios en los artículos 103, 104 y 107. Bueno, el artículo 103 rápidamente nos habla de que los tribunales federales van a resolver las controversias suscitadas por normas generales, en los cuales haya actos o omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos o los tratados internacionales en los que México sea parte. Las normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la ciudad, y los de normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. El artículo 104 nos habla que los tribunales van a conocer los procedimientos relacionados con delitos del orden federal, de las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales, de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa, eh, de las controversias que versan sobre el derecho marítimo, de aquellas en que la Federación fuese parte, de las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105,
de las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, y de los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular. Bueno, pues este artículo nos explica de los casos en los que van a conocer los tribunales federales. Y bueno, en la fracción tercera hace alusión a lo explicado anteriormente, que las resoluciones, en sus últimos párrafos dice que las resoluciones que dicten los tribunales colegiados de circuito no procederá ya a juicio o recurso alguno. Esto es porque, como comenté anteriormente, el juicio de amparo ya es la última instancia. O sea, ya no se puede, después de un juicio de amparo, ya no se puede hacer absolutamente nada, ya sea que resuelvan a favor o desfavorablemente para el que lo solicitó. Y bueno, el artículo 107, de manera muy rápida, eh, nos habla de los procedimientos, de las reglas, las bases que hay que seguir lo que nos dicta el artículo 103. Esto es, bueno, que el juicio de amparo siempre será instancia de la parte agraviada, que, bueno, las sentencias que se producen solo ocuparán de lo que los quejosos hubieran solicitado. Bueno, o sea, esto como en todos, pues no pueden pronunciarse más allá de lo que esté solicitando el, el quejoso. Eh, cuando, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, nos dice que el amparo solo procederá en el caso de que sea contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que fuere cometida durante el proceso y afecte las defensas del quejoso, afectando pues al fallo final, o contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y cuando se trate de actos que afecten a personas extrañas al juicio. Bueno, también nos dice que en materia administrativa el amparo procederá además en contra de actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Cuando el amparo sea contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, y bueno, estos se van a promover ante el Tribunal Colegiado del Circuito. Y también nos menciona en qué casos, que serían, bueno, en casos de materia penal, en materia administrativa, cuando sean por particulares, sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales que no son reparables por algún recurso. En la materia civil, pues cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal juicios o en juicios mercantiles, federales o locales, que dicte en fallo en juicios de orden común. En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio, dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas. Bueno, aquí en esos casos de materia laboral,
nos dice que en la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los tribunales colegiados de circuito y pues en todo caso la Suprema Corte de la Nación. En el amparo también procede contra actos o omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos o omisiones de autoridad administrativa. Y se va a interponer ante el juez de distrito, bajo cuya jurisdicción se encuentra el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe, y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan. También va a proceder contra las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito, en los que proceda revisión. En estos conocerá la Suprema Corte de Justicia en los casos en que, habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de la Constitución, subsiste en el recurso el problema de constitucionalidad. Cuando se trata de los casos en los que nos hablan las fracciones 2 y 3 del artículo 103. También procederá en materias de amparo directo el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas. Claro, siempre y cuando sea un criterio de importancia y trascendental. También va a proceder en los actos reclamados que podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria. La demanda de amparo directo se va a presentar ante la autoridad responsable y esta va a decidir sobre la suspensión. En los demás casos, la demanda será presentada ante los juzgados de distrito o los tribunales unitarios de circuito, y ellos pues van a decidir sobre la suspensión, o los tribunales de las entidades federativas en casos que la ley así lo autorice. También nos dice que la violación de las garantías en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 se va a reclamar ante el superior del tribunal que la cometa o ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que corresponda. En la fracción 13 nos dice que cuando los tribunales colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la República, en cuanto a asuntos de materia penal y procesal penal y los relacionados con sus funciones, los jueces, los tribunales y sus integrantes, los jueces de distrito, las partes en los asuntos que lo motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el pleno del circuito correspondiente a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. También dice que el fiscal general de la República o el agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto designe será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aquellos en que la ley así lo determine. Y finalmente nos dice que si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad cuando sin justificado hubiera transcurrido el plazo
sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y consignarlo ante el juez de distrito. Y estas mismas providencias se van a tomar respecto al superior jerárquico de la autoridad responsable si se hubiere incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido ejecutarla. Y bueno, si ya se consiguió el amparo y se repite el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte. Y bueno, la autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que admita por mala fe o negligencia, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionado de manera penal. Bueno, el juicio de amparo actualmente, acorde con el doctor Zamudio, ha modificado su propósito original de tutelar exclusivamente los derechos fundamentales de carácter constitucional contra leyes o actos de cualquier autoridad, el cual comprende de dos sectores importantes: uno de carácter estrictamente constitucional, cuyo conocimiento corresponde exclusivamente al máximo tribunal, y otro que implica el control de legalidad atribuido a los tribunales colegiados de cierto. Esto podemos entenderlo como que originalmente el propósito pues era única y exclusivamente velar por los derechos fundamentales mm, que estuvieran en la Constitución, en contra de leyes o actos de cualquier autoridad, y que se ha transformado pues en un conjunto que vela por todo el orden jurídico nacional, no solamente por esas garantías exclusivas y, o bueno, no solamente contra esas autoridades. Y bueno, que se divide en dos: uno que es estrictamente de carácter constitucional y otro que implica el control de legalidad, que pues finalmente también está, eh, esto proviene de la Constitución de igual manera. Bueno, actualmente el proceso comprende, bueno, más bien el juicio comprende de 5 procesos. El primero es el habeas corpus, que es calificado como amparo de la libertad o integridad personal, y en nuestro país procede contra actos o omisiones que afectan la libertad y o integridad personal fuera del proceso judicial. Eh, bueno, esta demanda puede interponerse por cualquier persona, incluso por menores de edad, y no existe plazo preclusivo para presentar la demanda. Un ejemplo de esto podría ser el ejemplo que dimos en clase acerca de cuando una persona es privada de la libertad porque no sé, tal vez la encuentran bebiendo en la calle y lo remiten a un juez cívico y lo privan de su libertad. Entonces aquí cualquier persona, no importa si es abogado o incluso es menor de edad, puede solicitar un amparo para que dejen en libertad a esta persona. Bueno, esto se fundamenta en los artículos 17, 18, 22, fracción primera, el artículo 23 en el subsegundo párrafo, el artículo 38, 39, 40, 117 y 119 de la Ley de Amparo. El segundo es el amparo contra leyes.
que es considerado como la vía por medio del amparo para combatir las legislaciones entendidas en su sentido amplio, como leyes, reglamentos, tratados internacionales que están incorporados al ordenamiento interno. Bueno, regresando con el doctor Zamudio, hay dos modalidades de esto. Es la acción de inconstitucionalidad, que es interpuesta por los particulares afectados por la expedición y promulgación de normas generales, y el recurso de inconstitucionalidad, que en donde se plantea la posible inconstitucionalidad de una norma general aplicada a una resolución judicial sobre la cual ya no puede interponerse algún medio de defensa. Bueno, en el primero, la diferencia radicaría en que en el primero, en la acción de inconstitucionalidad, pues mm, es cuando un particular se ve directamente afectado cuando alguna norma general es promulgada o es expedida, y en el segundo se refiere a que más bien la norma que se está aplicando está dentro de la Constitución, pero no se está llevando de forma correcta, y por esta mala aplicación, pues ya no se puede interponer ningún medio de defensa. Bueno, tenemos también el amparo judicial o casación, que pueden impugnarse todas las resoluciones judiciales del país, pronunciadas tanto por los jueces locales como federales en las distintas materias por conducto de un procedimiento de una sola instancia ante los tribunales colegiados de circuito. Y tenemos el proceso de lo contencioso administrativo, en donde se impugnan resoluciones y actos de las autoridades administrativas federales y locales. Y tenemos el amparo social o agrario, que, bueno, este más bien permite equilibrar la situación de desventaja de ejidatarios y campesinos frente a los propietarios y ganaderos respecto de las autoridades administrativas federales encargadas del desarrollo de la propia reforma agraria. Esto, pues en palabras más simples, sería que este amparo protege a los trabajadores de los campos frente a los propietarios de estos campos y de los ganaderos respecto a cuando hay alguna controversia y se le da, como suele suceder, preferencia injustificada a los dueños, a los propietarios, a los ganaderos, y dejan pues en situación de vulnerabilidad a los trabajadores. Entonces se solicita pues este amparo social. Bueno, tenemos el amparo indirecto, que se promueve en primer grado ante un juez de distrito. Se promueve con una demanda escrita, y los requisitos que debe de llevar esta demanda pues se encuentran en el artículo 116 de la ley de amparo. Pero nos dice también que en los casos de graves atentados contra la vida y la libertad fuera de procedimiento judicial, se puede solicitar por comparecencia, de acuerdo con el artículo 117, y en situaciones de suma urgencia, pues incluso se puede llegar a solicitar por telégrafo, que pues actualmente es un poco complicado que llegase a solicitarse por telégrafo, pero pues igual se puede hacer. Esto se justifica pues en los artículos 118 y 119 de la misma ley. Bueno, el amparo indirecto está inspirado en los principios de oralidad, concentración y economía procesales, por lo que el proceso debe de ser muy rápido, debe ser concreto y debe ser lo menos costoso para el agraviado. Bueno, este proceso comienza cuando se admite la demanda. Después de que se haga un
examen exhaustivo sobre la procedencia y la regularidad que están enunciados en los artículos 146 y 147. Posteriormente, se manda a pedir informe con justificación a las autoridades responsables y este informe lo deben rendir en un plazo de 5 días, pues de lo contrario se les va a imponer una multa y se tienen por presuncionalmente ciertos los actos que se reclaman. Esto de acuerdo con el artículo 149, pues quiere decir que a la autoridad a la que se está, digamos, acusando, se le va a pedir que rinda un informe en el que diga el porqué de la resolución que dictó y tiene que fundamentarlo pues de forma y de fondo. Y si no rinde esta justificación, este informe en un plazo de 5 días, además de que se le va a imponer una multa económica, se le va a tener por ciertos los actos que se están reclamando. Digamos que es parecido como en un proceso, en un juicio, se le tiene por cierto, se le tiene por rebeldía a la otra parte y se tienen por ciertos todas las declaraciones que ha dado la contraparte. Bueno, después de esto ya se tiene que correr un traslado al tercero perjudicado si es que lo hay, conforme al artículo 147. Y en el mismo auto admisorio de la demanda se va a fijar la fecha para la celebración una, de una audiencia pública, de acuerdo con el artículo 54, fracción primera, en la cual después de que se reciban las pruebas, los alegatos y en caso de que así sea el pedimento del Ministerio Público, se va a dictar el fallo que corresponda, de acuerdo con el artículo 155. Bueno, en la segunda instancia que se sigue ante la Suprema Corte de los Tribunales Colegiados del Circuito, el presidente va a examinar la regularidad y procedencia del recurso de revisión respectivo y va a señalar a la parte un plazo de 10 días para formular los alegatos. Nuevamente se va a correr traslado ahora al Ministerio Público para que redacte su dictamen si lo considera pertinente según el artículo 90. Y bueno, en los casos que correspondan a la Suprema Corte, el asunto se va a turnar a un Ministerio Público, quien debe formular el proyecto de sentencia en un plazo prorrogable de 30 días, según el artículo 182, y distribuido entre los restantes ministerios que integran la sala que corresponda o del tribunal funcionando del Pleno. Bueno, esto quiere decir que el asunto lo va a conocer el Ministerio Público y él pues va a tener que formular una propuesta de sentencia para que sea aplicable a esta autoridad. Bueno, el presidente de la sala o de la corte, en el caso del pleno, va a citar a una audiencia en que se discute y se vota públicamente, pues básicamente para ver si todos están o no están de acuerdo y se aprueba el proyecto que propuso el Ministerio Público. Si el proyecto relativo obtiene una mayoría sin adiciones y reformas, se tiene como sentencia firme, conforme al artículo 188. Pero si no fuere aprobado, se va a designar a un ministro de la mayoría para que se redacte la sentencia correspondiente según el artículo 188 y se va a autorizar en todo caso a los que no estuvieran conformes con el sentido del fallo para que formulen un voto particular conforme al artículo 186 en el segundo párrafo. Bueno, como nota, en los amparos contra leyes
que estén en grado de revisión y deben ser conocidos por el tribunal en pleno de la Corte, la materia se va a dividir la materia del conocimiento, de manera que el pleno solo decide sobre la inconstitucionalidad planteada y en su caso deberá dejar a salvo la jurisdicción de las salas de la Corte o del tribunal colegiado que corresponda para que dicte otra sentencia sobre la cuestión de legalidad. Y en los tribunales colegiados de circuito, el recurso de revisión se va a tramitar en la misma forma que en la Corte, solo que el plazo para formular la ponencia es más corto, es de 15 días, y no existe discusión pública de la sentencia, ya que el proyecto pues debe aprobarse en una sesión. Bueno, el amparo indirecto, un ejemplo de cuándo podría aplicarse es, por ejemplo, en un juicio de controversia de orden familiar en el que una de las partes solicita una medida precautoria. Por ejemplo, que, no sé, en un cambio de guarda y custodia se solicite como medida precautoria, cuando se pide pues la medida precautoria de que los niños que los niños dejen de estar bajo la custodia del padre tutor con el que se encuentran, en el que podríamos decir la madre, que dejen de estar con la madre antes de que, pues a lo mejor de que se siga el procedimiento por cuestiones de que es violenta con los hijos, y pues en este caso estaría corriendo peligro la vida y la integridad física y psicológica de los niños. Entonces el otro progenitor puede solicitar esta medida precautoria y se la nieguen. Entonces el agraviado, que sería el progenitor que solicitó la medida precautoria, puede solicitar un amparo indirecto diciendo que el juez responsable pues le negó la medida precautoria y que sigue en peligro la vida de sus menores hijos, y pues ahí ya se estarían cumpliendo los requisitos que pide el amparo indirecto, que serían pues una cuestión de que ponga en peligro la vida o la integridad y que se viole una garantía constitucional. Bueno, para el amparo directo también se interpone por escrito, ya sea ante el tribunal que formuló el fallo reclamado o directamente ante la Suprema Corte o los tribunales colegiados. De igual manera, se entregan copias de traslado al juez de la causa y él se va a encargar de emplazar a las partes para que comparezcan ante el tribunal del amparo a defender sus derechos, a que sean parte del nuevo juicio conforme al artículo 168. De igual manera, se hace un examen previo de la procedencia y regularidad de la demanda conforme a los artículos 177 y 178, y se va a turnar al Ministerio Público para que en su caso formule el dictamen que corresponda. Bueno, aquí el tercero interesado o sea, la contraparte del quejoso, en una misma demanda en el cual se pronunció la resolución y de fondo que se combate, si no se trata de agente del Ministerio Público que haya intervenido en integridad por los tribunales colegiados, pueden presentar sus alegaciones por escrito, de tal manera directamente ante la Suprema Corte, que los colegiados van a examinar de circuito las infracciones en un plazo de 10 días, y si la sentencia fuere desfavorable al promovente del amparo correspondiente, se debe remitir el expediente del artículo 180 para que él resuelva pues el asunto
de fondo. Bueno, esto conforme al artículo 44, son en el segundo párrafo comunes con el recurso de revisión, como conclusión, los trámites relativos a la redacción de la podemos decir que hay discusión y la aprobación del fallo. Formas o nombres del amparo. Lo que sí es muy claro es que es una última instancia y que, bueno, primero que lo que va a proteger son derechos constitucionales. Va a aplicarse cuando alguna garantía o derecho constitucional sean violados durante un juicio. Y esto será una última instancia, es decir, primero se va a llevar a cabo un juicio y si en ese juicio el proceso no es como debería llevarse, se puede interponer en algunos casos un recurso de apelación. Una apelación. Esta es una segunda instancia y si de todas formas en la apelación siguen violándose estos preceptos, entonces sí vamos a una tercera instancia que es el amparo y bueno, este ya es definitivo, ya no hay un recurso más al cual podamos recurrir, ya no hay otra institución, por lo tanto, si en este juicio debe ser más meticuloso al momento de llevarse a cabo, por ello pues se debe de resolver no solamente la situación de forma, sino de fondo y se debe el juez o los colegiados que resuelvan que conozcan del amparo, pues tienen que conocer de todo el juicio. Entonces ellos se van a encargar mm, de solicitar y revisar completamente todo el expediente que llevemos, desde el escrito inicial de demanda, si fue admisión directa o si hubo una prevención, desde los testigos, desde todas las pruebas, desde el recurso de apelación, todo lo tiene que revisar este juez del amparo para poderse asegurar de poder emitir una resolución justa y correcta, no solo dejándose llevar pues por lo que él dice y el otro dice, sino por todo lo que hay y no solamente eso, sino lo que hay detrás debe darle también una interpretación a todo esto. Y bueno, también escuchar la razón del juez o los juzgadores que hayan resuelto antes que él, porque a su criterio resolvieron de esa manera. Y bueno, esto obviamente pues no podemos saltarnos directamente a un amparo, es decir, que si yo tengo un problema con otra persona o con otra autoridad, no puedo decir voy a solicitar directamente un juicio de amparo, porque pues no habría materia que resolver, ya que no se ha violado una garantía individual o tal vez sí ha violado un derecho constitucional, pero no se ha dado la oportunidad de resolverse un juicio, de ser oído y vencido en un juicio a la otra persona y pues también sería una violación a un derecho constitucional. Y pues eso sería todo respecto al juicio de amparo.